Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Un jueves más juntos, aquí tratando temas importantes que tienen que ver con nuestro desarrollo personal. Hola, María Luisa, se está uniendo, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, María Luisa, aunque me has recomendado que no salude, pero me da gusto verte, así que te lo hago saber. Gracias, Valeria, por unirte también. Bueno, hoy nuestro tema es, como todos los jueves, muy importante porque tiene que ver con el desarrollo personal. Básicamente o específicamente con el tema de la autoafirmación. ¿Por qué hablamos sobre autoafirmación? La autoafirmación es un pilar fundamental de la autoestima y tiene que ver con la disposición, en primer lugar, a ponerme en el primer lugar de mi vida, a vivir mis propios valores, mis propias metas y mis propios sueños, y no vivir en función a lo que le gusta a la gente o seguir a la corriente. Yo tengo una frase que muchas veces mi abuelita me decía cuando yo le pedía permiso, le decía: mamita, quiero ir a tal lugar porque mi amiguita va a ir, cuando estaba muy pequeña. Y ella me dice: ¿y por qué tienes que ir tú? Y si ella se avienta del puente, tú te avientas, me decía. O me decía: no seas como la gente que dice, donde va Vicente, va la gente. No seas como esas personas, me decía mi abuelita. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Bueno, como cada jueves, quiero empezar este live con una historia. Una historia que le pasó a una jovencita. Decidió ella postular a la universidad. Claramente sus inclinaciones eran a las artes, a las comunicaciones, pero tenía un papá tan autoritario, tan controlador, que le había dicho que ella no puede estudiar esas cosas porque eso no da dinero, y que ella tenía que estudiar una carrera que tiene que ver con los números, como ingeniería, economía y todas esas cosas, porque era la aspiración del papá. Ella no pudo decir que no. No tenía la fuerza suficiente, la fuerza interior como para enfrentarse al papá y decirle: no me gusta. Bueno, se postuló, ingresó, se matriculó a la universidad. Empezó el primer ciclo y sentía, según lo que ella me cuenta, que se moría. Cada vez que iba a estudiar sentía que no encajaba, no tenía ilusión para ir a la universidad, siendo que era una etapa muy bonita que uno empieza cuando conoce nueva gente, del colegio a la universidad. En mi caso fue que yo estudié en un colegio de mujeres y luego entré a la universidad y era mixto. Para mí era, wow, una novedad estudiar con varones. Entonces ella no tenía esa ilusión, ella no tenía esa motivación, hasta que un día, mientras caminaba cerca de mi casa, la encontré con una mirada súper triste, una mirada perdida, y un horario en donde supuestamente tenía que estar en clases. Entonces ella le pregunto, le digo: hola, ¿cómo estás? ¿No deberías estar en la universidad? Y ella me dice: no, es que ya no estoy entrando a clase. Todos los días no estoy entrando a clase. Y le digo: ¿por qué? Y me dice: es que no me gusta lo que estoy estudiando. No sé qué voy a hacer. Estoy muy triste, estoy muy deprimida porque no sé cómo enfrentar esto con mi papá. Entonces nos fuimos a conversar, nos sentamos a conversar en un lugar, a tomar algo, y me comentó que tenía tanto miedo, uno, de decirle a su papá porque él iba a increpar que había gastado dinero. Segundo, de no agradar a su padre porque el papá era hiper exigente. Y tercero, que tenía miedo que al cambiarse de carrera también se equivoque. Entonces ahí conversamos y le dije: ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que harías
aunque no te pagaran, ¿no? Entonces ella empezó a decirme esto. Bueno, le dije, si tú dices que esto es para ti, habla con tu papá, coméntale lo que me estás diciendo y dile todo esto que me has dicho a mí, que no tienes vida, que ya no tienes ganas no tienes ilusión para vivir, estás en un modo apatía, estás en una tristeza profunda. Dile que no tienes ilusión para ir a la universidad, para compartir con amigos. Cuéntale. No creo que sea nada difícil. Y me dijo, es que tú no conoces a mi papá. Bueno, simplemente le dije, es enfrentar ahora que estás empezando una carrera o terminar esta carrera y nunca ejercerla. Porque me comentó que dentro de su familia tenía también un pariente cercano que había seguido el mismo patrón. Su mamá le había obligado a estudiar una carrera simplemente por tema de dinero. Y ahora la mujer, que ya está madura, nunca ejerció, nunca le gustó y siempre le reclamaba a la mamá que ella le hizo estudiar esto. Entonces, la autoafirmación tiene que ver con ponerte en el primer lugar de tu vida y saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que no quieres, cómo tomar acción para llegar a ese camino que tú has deseado. Muchas veces, como padres, creemos que decirle a los hijos, esto es lo que debes hacer, esto es lo mejor para ti, lamentablemente destruimos esa individualidad del niño desde que somos pequeños. ¿Y qué es la consecuencia de esto? Pues cuando es adolescente se deja llevar por el grupo. Cuando ya es adulta se deja llevar por la pareja, por el jefe, por el líder. Entonces nunca tiene una voluntad propia. Y eso es muy peligroso porque cuando está en la etapa de la adolescencia, muchas veces por castigar a los padres, hacen todo lo contrario. Y nos tienen a los padres en una situación de estrés, de preocupación, porque no sabemos qué es lo que hemos hecho mal. Pero hoy vamos a aprender a cómo liberarnos de ese sentimiento de, voy a graficar esto, ¿no? De no sentirme apta, de que mi mente no es capaz de tomar decisiones, de que mi mente no es capaz de vivir mi propia vida. ¿Por qué? Porque estamos guiados por patrones culturales, patrones familiares, patrones religiosos. Y aquí voy a tocar justamente estos temas. ¿Por qué? Porque ha habido mucho control de parte de los falsos líderes que nos han enseñado a que nunca debemos alzar nuestra voz cuando algo no nos gusta. Que cuando somos niños nos han dicho, silencio, tú no me contestes. Lo que digo yo se hace. Eso no es un buen liderazgo en casa. Porque después, cuando sea adulto y no sepa ser una persona asertiva, sino más bien una persona sumisa, que no ponga límites al abuso, estamos con mucha tristeza, con mucho dolor como padres y nos preguntamos qué hicimos mal, ¿ok? Entonces, empezamos el tema de la autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? Es la habilidad de ponerse en el primer lugar de nuestra vida. Esto está relacionado a determinadas conductas que nos ayudan a expresar nuestra individualidad. No sé si han escuchado esta frase que dice, sola naciste y sola te vas a morir. Nadie te va a acompañar a la tumba. De eso se trata. Nosotros tenemos que aprender a vivir solos con nosotros mismos, pero acompañados a la vez, sin perder nuestra individualidad. Por lo tanto, no por agradar a mi pareja, no por agradar al grupo, no por agradar a mi iglesia, a mi partido político, yo tengo que poner en tela de juicio mis propios valores. ¿Ok? Entonces,
Practicar la autoafirmación te ayuda a saber lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no estás dispuesto a tolerar. También a atrevernos a hacer preguntas o a cuestionar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cortos en clase, en un grupo, cuando las personas tenemos dudas y queremos preguntar y por vergüenza, por el qué dirán, porque a veces sentimos, ay, no has entendido o han hecho algún comentario, ¿verdad? Entonces, no, mejor no pregunto. Quizás estoy viendo que algo está mal dentro de un proceso de relacionamiento, pero no, mejor me quedo callada porque si no, ¿qué me van a decir? Que soy conflictiva. Ojo aquí, no estoy diciendo que seamos reactivas, sino que con mucha asertividad pongamos límites y tengamos la libertad de preguntar de qué se trata las cosas o cuál es el objetivo de, ¿ok? Entonces, seguimos. La autoafirmación nos permite elegir en qué grupo quiero estar. No porque ya la gente está siguiendo esta corriente. Bueno, yo también, para no quedarme sola o no ser un marciano, me voy con ellos. Muchas veces vemos en el tema político, mucha gente dice, no, es que yo no estoy de acuerdo, pero a nada, pero es peor, es mejor, ¿verdad? Entonces no tenemos ese criterio individual de decir, no estoy de acuerdo, no quiero entrar aquí, esto no va conmigo, y eso no está mal, ¿ok? ¿Qué es importante para mí? En primer lugar, si yo quiero practicar la autoafirmación, tengo que ver qué es lo más importante para mí. Si digo mi salud, ¿qué estoy haciendo con mi salud? A veces decimos, yo me amo, yo soy importante para mí, pero nuestras acciones reflejan lo contrario. Siempre estamos esperando que la gente tome decisiones por nosotros o seguir la corriente de la sociedad. Entonces yo no tengo el poder personal para elegir y estoy viviendo en función a la cultura. ¿Por qué nos cuesta autoafirmarnos? Porque en nuestra sociedad está penalizado de manera, desde mi punto de vista, por ignorancia. Porque si tú te pones en el primer lugar de tu vida como madre, ¿qué dice la sociedad? Voy a estudiar, tengo que estudiar porque deseo hacer una maestría para tener mejores recursos, estar muy bien y que mis hijos puedan estudiar en mejores universidades. Entonces, ¿qué dice muchas mujeres? Ay, ¿cómo le vas a dejar a tus hijos? Que eres un egoísta, que no estás pensando en tus hijos. Y esto es terrible porque muchas veces sucede entre mujeres. Muchas veces nos criticamos, somos muy duras, cuestionamos a las propias mujeres. Cuando yo empiezo este camino de la autoestima y este tema del desarrollo personal, justamente lo hago porque había dado tanto, había aceptado tanto, que al final me sentía que no tenía vida, que vivía en función a la agenda de todos y no a la mía. Y eso me generó sufrimiento y ese sufrimiento me llevó a enfermedades que ya conté en otros lives. Entonces, ¿qué dice la sociedad? Eres egoísta. Ya te creó a ti una etiqueta. La mujer que viaja por trabajo, que trabaja y que tiene que seguir esforzándote, seguir estudiando. La gente dice, no, ya tienes un título, ¿para qué más? No seas egoísta, ¿verdad? Otro, no, silencio, no digas nada, no seas conflictiva. La gente toma a los cuestionamientos asertivos como un conflicto. Ay, no seas tan sentimental, no seas tan sensible, no seas tan intensa. No, nos están cuestionando cuando nosotros queremos decir no a muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones con conversaciones fuera de lugar, insultos, burlas, y hemos estado con esa
internamente con esas palabras, no, ay, ¿qué hago acá? Esto no me gusta, pero ahí finalmente nos quedamos ahí y diciendo, ay, sí, porque si me voy, mis amigas me van a decir que soy aburrida, y etcétera, y etcétera. Obviamente esa es una muestra de baja autoestima. Yo les voy a contar un testimonio mío. Cuando yo empecé mi carrera como periodista, los primeros años, hice muchos amigos y de pronto ya cambié de rubro y no me veía mucho con ellos. Y cuando empecé a ver en el Facebook que siempre ellos hacían reuniones, hacían fiestas y no me invitaban, y yo me sentía mal y decía, ¿qué he hecho mal? No les caigo. Esas cosas, esas preguntas me hacía internamente, me sentía mal. Pero cuando comprendí que yo soy un individuo, que yo tengo que estar bien conmigo misma y que tengo que amar mi individualidad, mi soledad, y no está mal no encajar. Simplemente ellos no son mejores ni peores, sino que tienen intereses diferentes a los míos. Y por eso es que no me tenían en cuenta. Y no está mal. Cuando aprendí eso, me alivió mucho me alivió mucho el saber que no me voy a morir si no me invitan a una reunión. No me voy a deprimir porque pues no me han dado un like, ¿verdad? Entonces, la sociedad castiga mucho el hecho de que una mujer o una persona ponga límites, muestre realmente que no quiere encajar y que hay cosas que no le agradan y por lo tanto se pone a un costado. Incluso muchas veces decimos no a invitaciones, a cosas, ¿verdad? Y la gente lo va a tomar a mal y ese no es tu problema. Si te preguntan cuál es el motivo, si tienes la certeza, la determinación de decirle, ¿sabes qué? Esto no me gusta y no me siento bien. Pero si no te pregunta, pues quédate con ese gusto de que tú sabes lo que quieres. Hay mucha gente que no está en la disposición de escuchar un no. Pero eso no te tiene que importar a ti. Tú tienes que ponerte en el primer lugar de tu vida. ¿Por qué? Porque si no dañas tu autoestima. Porque vas a sentirte culpable por hacer cosas que tú realmente no quieres. ¿Ok? Otra cosa que nos ha enseñado la sociedad, dice la felicidad no existe. Cuando uno intenta ser feliz, dice, no, yo soy feliz. No, estás equivocada. No, es que a mí me hace feliz sentarme, tomarme un café y leer un libro. Pero ¿cómo? Eres una persona antisocial. Yo lo decía. ¿Cómo es posible que no te gusta estar en grupo, que no te gusta compartir? Sí, me gusta, pero ¿con qué grupo quiero compartir? Yo decido con qué grupo. ¿Dónde encuentro valor? ¿En qué grupo me ayuda a crecer? Me desafía. Hay grupos que no. Y no es que estén mal, solo que eso no es lo que yo busco. ¿Me dejo entender? Por favor, me ponen un sí, si se escucha bien, si todo está claro. Entonces, ¿y qué pasa con la iglesia, no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es más importante tu prójimo. Es más importante dar que recibir. Eso dice en la Biblia. Pero lo hemos malinterpretado. ¿Para qué? Para controlar. Gracias, Carla. Para controlar. Muy buenas noches, bienvenida. Hemos puesto eso como una ley de vida para controlar y para que la gente haga lo que yo quiera. O como líder, yo los quiero manipular. Cuando te dicen ama a tu prójimo como a ti mismo, primero ámate tú. Y aquí voy a poner este ejemplo que cuando estamos en un avión a punto de volar, ¿qué dice la persona que está atendiendo el vuelo? Dice, en caso de emergencia, cuando falte aire, ¿no? Aquí hay una mascarilla de oxígeno. Dice, si tú estás con un menor, si tú estás con alguien, primero ponte tú. Primero ponte a salvo tú y luego ayudas a la persona. Esto tiene que ver con la autoafirmación. Si yo no estoy bien, si yo no soy feliz, yo no haré feliz a nadie.
¿Y qué significa ser feliz? Es simplemente aceptar que somos personas imperfectas, que tenemos errores, que tenemos aciertos y que yo no soy pepita de oro para agradarle a todo el mundo. Quizás por muchos años nos han enseñado que como mujer, como mamá, debemos ser mártires, que la mamá es la sacrificada, la mamá es un poco más una imitación a Jesucristo, ¿no? Y cuando no estamos a esa altura, creemos que no estamos a esa altura, que nos sentimos mal, nos castigamos. Ay, qué mala madre soy, mira lo que estoy haciendo. Porque no nos sentimos aptos, porque no nos sentimos, porque sentimos que no valemos, porque sentimos que por ser imperfectas no tenemos derecho a ser felices. Claro que sí, justamente la autoaceptación, que es parte de la autoestima, es aceptar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y tener la convicción de que tenemos derecho a ser felices a pesar de no ser perfectos. Hola, ¿cómo estás, Mari? Bienvenida. Seguimos. ¿Y qué sucede cuando vivimos nuestros propios valores, cuando empezamos a autoafirmarnos? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Qué dice el psiquiatra Nathaniel Branden? Cuando empezamos a vivir nuestros propios valores, voy a poner como ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta la lectura, voy a un club de lectura y tengo un tiempo para mí para leer, 30 minutos al día. Mis hijas a veces dicen, mamá, quiero hablar contigo. Mi amor, estoy en este tiempo de mí, en este tiempo que para mí es importante porque al conocer algo nuevo a mí me genera dopamina, ese es el proceso del cerebro y eso me da energía, me da ilusión y me lleno de felicidad para poder compartir, hacer mis posts, para hacer lo que tengo que hacer, porque es parte de mi rutina. Claro, si hay una emergencia, obviamente sí, pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos que hay momentos que es para nosotros y que se tiene que respetar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar la autoafirmación, muchas veces vamos a chocar con las personas que nos rodean. No, eso está mal, eso es egoísmo. No. Y además de esas personas, nuestras creencias limitantes que nosotros ya venimos arrastrando desde nuestra niñez, cuando nuestros padres nos decían, ayuda siempre al que necesita, atiende a tu hermano, ve por alguien, cuida esto, haz lo otro, porque si no lo haces, eres mala o eres malo. ¡Qué mala!, ¿no? Entonces uno entra en conflicto. ¿Cuántas veces cuando yo me he puesto una meta he dejado a la mitad porque digo, no, creo que no estoy haciendo bien? Y me he dado cuenta en el proceso que justamente una de las cosas que me ha ayudado a tener paz, a lograr éxito en trabajar en mi mejor versión, en conseguir mis metas, es la autoafirmación. ¿Cuántas veces he tenido que decir no cuando he tenido invitaciones? ¿Por qué? Porque tenía que cumplir un compromiso, un trabajo, enviar un artículo, tengo clases, sigo estudiando. Entonces, no, mañana tengo clase, mañana no salgo. Mañana estoy trabajando, mañana no, porque ese es mi tiempo. Y de eso va a venir lo que yo estoy construyendo. Entonces, muchas veces, cuando no nos ponemos en el primer lugar, no logramos nada. Y a veces nos cuestionamos, no, que tenemos mala suerte y que quizás no hemos tenido el apoyo necesario. No se trata de eso. Cuando hablamos de la autorresponsabilidad, ya hablamos de que nadie va a hacer las cosas por nosotros. Así como somos seres únicos, individuales, que tenemos que vivir nuestros propios sueños, igual tenemos que accionar para hacerlo realidad. Cada vez entonces que nos autoafirmamos, entramos en contradicción.
con esas creencias limitantes que nuestros padres, la sociedad, en el colegio, la cultura nos ha enseñado. Que tú siempre tienes que estar en el segundo lugar. Que no importas tú, importan los demás. ¿Ok? Entonces, cuando sucede esto, ¿qué pasa, no? Yo empiezo a autoafirmarme, dije, voy a estudiar, ahora sí voy a hacer esto que tanto he querido hacer. Empieza el conflicto. Sí, pero soy egoísta. Sí, no lo voy a lograr. No soy suficiente. Quizás estoy en el camino que ha sido simplemente un sueño. Este no es mi camino. Todo eso que les estoy comentando, todo eso ha pasado por mi mente cuando inicié este viaje, cuando iniciamos la fundación. Incluso habían personas que me decían, Ítala, no sueñes. Nadie cambia con una charla, nadie cambia con un taller, nadie cambia con un programa. Y no crean que como uno le da autoridad a la gente, en este caso fue una profesora, una psicóloga que me dijo eso, como uno le da autoridad a las personas porque no se autoafirma, porque cree que todos son más importantes que yo y que las opiniones de las personas tienen que definir nuestro rumbo de vida, me sentí triste en ese momento. Hace 6 años, me acuerdo muy claro, hasta que un amigo me dijo, no, tu proyecto es muy bueno, sigue, continúa. Esa luz que yo vi en ese momento me animó y dije sí. Y por último, dije, si no va, si realmente es como dice la maestra, que es una psicóloga, bueno, lo intenté. Intenté poner en manos de la población lo que a mí me ayudó a mejorar, lo que a mí me sirvió para crecer, ¿no? Para desarrollarme como persona. Entonces, este proceso, estas contradicciones producen mucha ansiedad en nuestro organismo. Produce cortisol. Entonces, todo nuestro sistema inmune falla. ¿Por qué? Porque yo estoy asustada, porque estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán las personas? Y empiezo a decir, ¿no? Estoy soñando, otra vez me voy a equivocar, mi mamá tenía razón, no soy inteligente, estas ideas que tengo no son buenas, no creo que llegue lejos con esto, ¿no? Todas esas creencias que de pequeña o de pequeño te decían, empiezan a volverse voces fuertes y dañan seriamente tu autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es la reputación que tú tienes sobre ti. Y cuando estas creencias aparecen, nuestro cerebro, que no tiene sentido del humor, que no ve si es verdad o no, simplemente te conduce a ello. Por ejemplo, si yo pongo un negocio, porque eso es lo que yo quiero y desafío a lo que me están diciendo mis padres, mis hermanos, mi entorno, y me están diciendo no te va a ir bien, pero yo pongo un negocio y empiezo a darle vida, a hacer caso a esas voces, empiezo a procrastinar. Se activan dentro de mí mecanismos de autosabotaje. ¿Qué hace? Que empiece a procrastinar, que falle en los pedidos, que no me entrene, que no lea y que no me prepare. Entonces me va mal y ya ves, tenía razón, esto no es para mí. Y finalmente se da el efecto Pigmalión, que es la profecía autocumplida. Lo que me temía, me aconteció. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice al contrario la neurociencia? Nosotros tenemos que cambiar esos patrones. La única forma es accionando, haciendo lo contrario. Quiero aquí darles este tip, ¿no? Que lo he vivido y lo estoy viviendo. Siempre decía que no era inteligente. Anteayer estuve almorzando con mi hija mayor y me comentaba que su amiga había dejado de estudiar. ¿Por qué? Porque tenía muchas faltas. Y me decía, mamá, ¿por qué será eso? Y yo le confesé algo. Le dije, hija, cuando uno tiene baja autoestima, uno no le dedica el suficiente tiempo
no le da el valor a los estudios. Y le dije, yo en la universidad, hija, fui una alumna mediocre. Y me quedó mirando sorprendida, ¿no? Podría haber pensado mi mamá, fui brillante. No, le dije, hija, tenía baja autoestima y a pesar de que yo soy inteligente, nunca me esforcé por hacer las tareas bien. Lo hacía apresurada, no cumplía muchas veces, nunca estudié, le dije. Anotaba lo que decía el profesor y de ahí daba examen. Mis notas, promedios. Eso ha sido el resultado, le digo, de mi baja autoestima. Y cuando nosotros tenemos buena autoestima, le dije, y ponemos en primer lugar a nosotros mismos, no es que la nota te defina, hija, le digo. La nota no te da el valor como persona, pero sí, le dije, es el reflejo de la responsabilidad que tú tienes con tus estudios. Es la responsabilidad que tú tienes contigo. Eso refleja las notas, más no tu valía. Aclarando este punto, le digo, nosotros tenemos que confrontar. Ahora le digo, me doy cuenta, hija, haber escrito ese libro, saber tanto de psiquiatría, psicología, el hecho que he trabajado con muchas personas y les he logrado ayudar a salir del estancamiento, a salir de muchos problemas emocionales. Le digo, fíjate lo brillante que soy en esta área. Claro, le digo, no sé todo, no lo sé todo. Yo sé autoestima. Y me doy cuenta, le digo, que en esto soy muy buena, soy muy inteligente. Fíjate, le digo, cómo es que ahora veo esa fortaleza en mí. Entonces, lo que tenemos que hacer para lograr salir de ese estancamiento en que nos encontramos. ¿Y por qué? Porque le damos validez a esas creencias limitantes que tenemos y empezamos a repetirnos, no sirvo, soy burra, ¿qué más? Ay, qué torpe, como siempre metiendo la pata, y todo eso empezamos a afirmar nosotros que somos. Tenemos que estar más conscientes y decir, por ejemplo, no me gustan las matemáticas, esa es una verdad, y no quiero saber de matemáticas, pero sí me encanta las comunicaciones, me encanta la psicología, la psiquiatría, me encanta todo lo que tiene que ver con autoestima, cómo funciona nuestra mente, eso me apasiona. Entonces, estoy en el camino en donde yo estoy confrontando mis propios límites y estoy logrando lo que yo tanto he soñado. Está ya en camino mi segundo libro y eso me demuestra que todos los pensamientos que yo tenía sobre mí eran simplemente creencias que yo había validado. Y el hecho de confrontar, pero confrontar no solamente es decir, soy inteligente, no. Decir que soy inteligente, mirarnos al espejo, decirnos cosas positivas, pero accionar. Soy inteligente y ¿qué puedo hacer para incrementar eso o para vivir eso? Tomo acción, porque la única forma de cambiar un patrón, una creencia, es accionando, es desafiando, haciendo todo lo contrario. Les voy a decir algo que mi maestro Mario Alonso Puig, que llevé una mentoría con él, médico cirujano español que ahora se dedica al coaching y a la neurociencia, nos dijo en esa clase, ¿no? La felicidad ha sido muy golpeada. La gente castiga la felicidad. ¿Por qué? Porque su patrón de conducta desde su infancia es la infelicidad. Por eso, todo lo que nos trae felicidad está castigado. Autoafirmarme me trae felicidad porque yo me pongo en el primer lugar de mi vida y estoy afirmando mi autoestima, mi autovalía, mi dignidad. Pero él resumía esa clase con una frase, ¿no? Hay que ser valientes para ser felices. Sí, porque hay que ser valientes para desafiar la cultura. La gente cuando te ve feliz, riéndote, te dice,
Yo me acuerdo, hay una creencia que en mi tierra mucho se usa y hasta ahora, ¿no? Cuando era niña me reía tanto de las cosas, jugaba con mis amigas y decía, no te rías tanto porque algo malo va a pasar. Entonces castigábamos la felicidad. Y me acuerdo que había un truco que teníamos que doblarnos las mangas de la blusa de colegio. Y llegábamos así doblados por si acaso para que mamá no esté enojada o no nos pegue. Porque nos habíamos reído tanto que después teníamos que llorar. Imagínense ustedes. Entonces, otra forma de cambiar esa creencia es, aparte de desafiar, ya le dije, desafiar con acción. Si digo que esto es para mí, me agrada, empiezo a hacerlo. Y no te desanimes si a la primera no te sale. Yo, imagínense los videos que inicié, yo veo que he ido mejorando, ¿no? Y voy a seguir, mientras sigo viva, voy a seguir preparándome, capacitándome, desafiando esa creencia que yo tenía de mí, que no sabía, que no podía llegar lejos y que había nacido en condiciones de pobreza, que había nacido en condiciones difíciles y que eso no se podía cambiar, ¿ok? También, frente al espejo, habla sobre tus fortalezas. Hazte un test de autoconocimiento. ¿Cuáles son tus fortalezas? Empieza mirándote al espejo y háblate a ti. Trátate con amor, con compasión. Cuando me equivoco, yo hago lo siguiente. Uy, Ítala, no te preocupes, tranquila, me hablo a mí. Te equivocaste, la próxima será, recuerda que estás aprendiendo. Y eso me da tranquilidad porque soy yo hablándome a mí. Y además, pon límites cuando veas que tu entorno está hablándote de manera negativa, poniéndote apodos, adjetivos, cuestionándote de manera destructiva. Pon límites, porque de cualquier forma, si tu autoestima está baja, tú vas a validar eso y te vas a sentir mal contigo mismo. Y finalmente, haz un ejercicio muy poderoso. Escribe cada día 3 cosas que te agradan de ti. 3 cosas que en el día te gustó hacerlas, que te salió bien y que has aprendido. Esto te va a ayudar a autoafirmarte, a sentirte bien contigo. Recuerda, la relación más importante que tú vas a tener en la vida es contigo misma. Tú vas a ser tu mejor amiga siempre y cuando estés bien contigo misma. Y tú vas a ser tu mejor compañía cuando te comprendes a ti misma, cuando te tratas con amor, con compasión. Finalmente, te recomiendo que trabajes tu autoestima. Te va a ayudar a potenciar todo eso que eres tú, toda esa grandeza que tú tienes. El trabajar en tu autoestima te va a ayudar a ponerlo en práctica. Te va a ayudar a brillar. Todos hemos nacido para brillar. Nadie puede decir que no tiene fortalezas. Todos, absolutamente todos tenemos. Una vez estaba dando un taller a unas mujeres de comedores populares y estaba hablando justo de las fortalezas, del autoconocimiento, del test de temperamentos. Y una mujer dijo, yo no sé hacer nada, no tengo nada de talento. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué te sale bien? ¿Qué la gente te dice que...? Bueno, la gente me dice que cocino muy bien. No, sí, las vecinas, sí, no, la señora, olvídate, que tiene una sazón. Entonces le dije, ese es tu talento. Y me dijo, bueno, cocinar no creo. Y le hice la pregunta, ¿no? ¿Qué diría Gastón Acurio, que es un chef que llevó la gastronomía peruana a niveles que nosotros no lo podemos creer aún? ¿Qué diría Gastón Acurio si le decimos que saber cocinar es nada? Si todo lo que él sabía es cocinar. Claro, que después se preparó, dio otros pasos para hacer de su talento un negocio, una empresa que hoy no solamente le da riqueza a él, sino también le permite tener una fundación que ayuda a muchas personas de sectores en donde no pueden pagar una escuela, ¿no?
de una escuela de cocina. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. La única forma de practicar la autoafirmación es ponerte en el primer lugar de tu vida, tener valores, vivir en función a tus valores y además conocer tus fortalezas, poner límites, trabajar en tu autoestima y tratarte con amor y compasión, vivir tus sueños y seguir intentándolo, porque solamente tú eres el único que le va a dar vida a ese sueño. Le va a dar alas para que ese sueño despegue. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos hasta el próximo jueves. Si este video te pareció interesante, por favor compártelo, porque tú no te imaginas cuántas personas están esperando un mensaje de esperanza que les permita también desafiarse a sí mismos. Recuerda siempre que si yo cambio, todo cambia. Nos vemos hasta el próximo jueves. Buenas noches.